Muy buenos días a todos. Mi nombre es Edgar Rojas, soy el organizador de Tactical Edge y de estos webinars. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo webinar de las series de webinars que estaremos ofreciendo como antesala al evento de seguridad informática y de la información. Qué pena con ustedes. Qué pena, debería haber hecho esto. Bueno, antes de comenzar la presentación con nuestro invitado de lujo, Mauricio Campiglia, tomo unos minutos para presentarles a Tactical Edge y extenderles una invitación para que nos acompañen en marzo el próximo año. La página del evento, la cual ustedes ya deben haber visitado, es tacticaledge.co. Espero hayan visitado las otras áreas para conocer más acerca de este evento. Nuestros ponentes son reconocidos líderes nacionales e internacionales en InfoSec. Contamos con la presencia de Andy Ellis, el Chief Security Officer de Akamai, una de las empresas más importantes a nivel global en seguridad y contenido digital. Contamos también con Vinicius Agostine, el Chief Marketing Officer de Exeda, una de las empresas partners de Akamai para Latinoamérica. Contamos también con Jerry Bell, uno de los CISOs de IBM, quien junto con Andrew Kalat hacen parte de un podcast de InfoSec más escuchado e influyente a nivel internacional, DefensiveSec. Y también contamos con la presencia de representantes colombianos. David Pereira, por ejemplo, estuvo presentando en un evento ayer en Bogotá, y Manuel Santander, el CISO de EPM. Los invito a que visiten la página del evento para que conozcan el resto de nuestros ponentes. A continuación, una lista de aquellos patrocinadores que nos acompañaron durante Tactical Edge 2016 y agradeciendo los patrocinadores hasta el momento de Tactical Edge 2018, Exeda, Tenable Security y Activos TI. Quiero invitar a aquellas empresas quienes quieran ser parte de este evento para que patrocinen y nos ayuden a seguir ofreciendo este tipo de webinars cuyo objetivo es ayudar a la comunidad InfoSec en América Latina a seguir aprendiendo y desarrollando sus conocimientos. Nuestro invitado de hoy es Mauricio Campiglia. Como se pueden dar cuenta, es un experto con una trayectoria impresionante. Es reiterado expositor y conferencista, docente de las materias Hacking Ético y Respuestas ante Incidentes y Seguridad en el Desarrollo de Aplicaciones en la Universidad ORT del Uruguay. También es creador de la línea de entrenamientos Krav Maga Hacking. Durante la presentación pueden hacer preguntas por medio del chat. Intentaremos responder todas las preguntas posibles. El webinar está siendo grabado y estará disponible esta noche. Los dejo entonces en las manos de Mauricio. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos en el webinar de Tactical Edge. Quería introducir un poco para que sepan cuál es mi contexto, qué es lo que he venido haciendo hasta ahora. Vamos a tratar de hablar de la gestión de riesgos de ciberseguridad en relación a la 27032 o, como me gustaría pensarlo a mí, la 27032. ¿Por qué o qué cosas nuevas nos da respecto a las otras normativas de la línea 27000 como para justificar que la usemos? Mi nombre es Mauricio Campiglia, como bien decía Edgar. En este momento, actualmente, soy socio director de Krav Maga Hacking. Nosotros tenemos consultorías, pentest y una línea de entrenamientos en hacking y en seguridad ofensiva que tratamos de que sea de nivel avanzado. Además, soy docente de Ethical Hacking en la Universidad ORT. Fui docente de varias otras materias, ya llevo 10 años de docencia en la universidad. Tengo algunas certificaciones encima, gracias a Dios. Algunas ya se fueron perdiendo. Actualmente en Good Standing tengo la de ISACA CISA,
y tengo la de PCI-P del Council de PCI. Trabajé muchos años en IBM, más de los que puedo recordar, desde prácticamente la juventud. Fueron unos 18 años de carrera y experiencia en IBM. Luego me moví para tratar de trabajar en las trincheras al Centro de Respuesta Nacional de Incidentes en Uruguay. Después quise probar cómo era la vida de pentester y me moví a trabajar a Deloitte. Y con todo ese bagaje decidí que era hora de comenzar vida propia, y con mi socio Mateo Martínez arrancamos a trabajar en Crack Maga Hacking. Hay una cosa, Edgar, no sé si me estás escuchando, no estoy pudiendo pasar las filminas hacia adelante, o si ustedes, no sé si ustedes sí lo están viendo, pasar. A ver, Ahí está. ahora sí, ok, ahora sí. Toma un tiempo, ya vi, toma un tiempo, debe ser por la cámara, toma un tiempo de que me responda. Bien, ¿por qué quisiéramos trabajar con la 27032? ¿Qué cosas nuevas nos daría la 27032? Edgar, ¿podrás pasarme la filmina esta? Para adelante, para adelante. Ay. No sé qué está sucediendo. Déjame, lo paro y comienzo una vez más. Espérate un momentito. Okay. Sí, porque pierdo el botón de Next. Discúlpenos. Sí, no aparece. Por favor. Ahí ya. Ahora me gusta. Sí, lo pierdo igual. Se fue de nuevo. Sí. Bien, a ver. Mientras se resuelve eso. ¿Por qué quisiéramos trabajar con la 27032? Tratemos de poner un poco en contexto qué es lo que nos trae la 27032. El objetivo de la ISO cuando creó la 27032 viene dado por dos grandes áreas. La organización internacional encontró que en las áreas en los nichos de ciberseguridad, habían algunos huecos en los puntos donde esas áreas de ciberseguridad se tocaban entre sí. La gente que manejaba seguridad de networking se enfocaba mucho en sus preocupaciones. La gente que manejaba seguridad en aplicaciones trataba de hacer sus tareas. Y en las áreas en donde networking y aplicaciones se tocaban, la ISO detectó que todavía habían diferencias que había que salvar, y para eso uno de los objetivos de la 27032 fue justamente salvar esas diferencias, o sea, tratar de encontrar esos puntos en los que faltaba definir controles o métodos de comunicación entre esas diferentes áreas. Y ese sería el segundo objetivo de la 27032. Tratar de definir o recomendar las mejores formas o las formas más efectivas, como diría la norma, de colaborar e intercambiar información, tanto sea entre estas áreas de nicho de seguridad, como entre organizaciones, de forma de tener una ventaja competitiva frente a los atacantes. Permítanme explayarme un poquito más en esto, porque es un área en la que tengo mucho interés en lo personal, porque después de varios años de trabajar en seguridad de la información, una de las cosas que me sigue preocupando es que cuando los que estamos en la parte defensiva tenemos un incidente, lo que tratamos de hacer es que nadie se entere, para que no sepan que tuvimos un problema o que fuimos vulnerados de alguna forma. Con lo cual, si el atacante se mueve a otro objetivo que tiene los mismos problemas que nosotros, la probabilidad de que tenga éxito es muy alta. Y es una cosa que no hemos logrado como practicantes de seguridad resolver de forma adecuada. Se ha avanzado en protocolos de intercambio de información, se ha avanzado en formas de anonimizar
la información del ataque de forma de que no se pueda identificar una organización, pero sí se pueda extraer la información del ataque en sí para poder prevenirse de forma adecuada. Incluso se ha llegado a trabajar en la automatización de esos procesos, tales que si mis detectores de intrusos y mis dashboards de alertas pueden encontrar que hay un cierto tipo de ataque, podrían informar a un punto central para que eso se distribuya a otros sistemas para que los controles se puedan aplicar de manera automática o semiautomática. En eso se está trabajando ahora y requiere aceitar mucho la comunicación entre organizaciones. La organización ISO, una de las cosas que trata de traer en la 27032 es justamente una forma efectiva de intercambio de información para una mejora en lo que es la respuesta frente al incidente. Entenderán conmigo que los incidentes están avanzando bastante, han avanzado bastante en los últimos tiempos en lo que es el nivel de complejidad del incidente, y entenderán también conmigo que la automatización de los lanzamientos de los ataques han hecho que los tiempos que tenemos para responder sean cada vez más breves. Permítanme poner un ejemplo a este respecto. Es un ejemplo canónico, ya la mayoría de la gente que trabaja en seguridad lo conoce, pero cuando yo era más chico y inexperiente, si lo quieren poner de esa forma, el tiempo ventana que teníamos para emparchar sistemas era un poco más laxo que el que hoy todos consideramos debería ser el tiempo de emparchado. Viene WannaCry a principio de este año y vulnera sistemas con una velocidad bastante increíble, si me lo permiten, cuando en realidad el parche ya era conocido hacía casi un mes. Hace poco tiempo, no hace mucho tiempo, cuando recomendábamos una política de gestión de vulnerabilidades, un mes era el tiempo que pensábamos que una organización podía llegar a tener para los parches de seguridad crítica. Imagínense hoy qué es lo que pensamos desde los practicantes de seguridad respecto a esas recomendaciones que hacíamos hace no mucho tiempo atrás. Si me lo preguntan hoy, eso ya quedó obsoleto, y si sale un parche de seguridad crítica, la organización debería de tener los procesos adecuados para poder responder y corregir la vulnerabilidad en mucho menos tiempo. Parte de eso es lo que se busca con los mecanismos de compartir información, de forma tal de que si yo estoy detectando intentos de ataque, pueda dejar que sistemas automatizados o semiautomatizados de otras organizaciones se nutran de esa información y en una especie de clearing de reputación podamos encontrar o defendernos cuando el atacante quiere moverse a otra organización similar. Eso una preguntita, sí. Mauricio. Sí. Si no se certifica una empresa bajo el 27032, ¿cómo se evidencia que estamos trabajando bajo ese marco de referencia? Bien, la 27032 no tiene certificación per se. La certificación para empresas estoy hablando. La certificación para empresas de la línea 27000 es la 27001, que es el checklist de controles de seguridad, por resumirlo muy brevemente. Para la 27032, si queremos demostrar que estamos trabajando en el área, lo que podemos certificar son personas. Las personas pueden acceder a certificación 27032, si no me acuerdo mal, la certificación Lead Security Manager 27032. El PSB tiene una línea de certificaciones en tal sentido, pero no podemos certificar organizaciones en 27032. Si vamos a llevar a la organización tiene que ir a la 27001, que es la del checklist. La 27032, vamos a ver ahora que el foco de la 27032 es más gerencial y de gestión
que si bien se mete en detalles técnicos, porque, por ejemplo, una cosa que hace es definir diferentes escenarios de ataques y definir diferentes amenazas, si bien lo hace, el foco de la 27032 no es tanto el implementar determinados controles definidos, sino ver que la gente esté en un proceso de awareness y mejora continua y que esté consciente y que haya hecho los análisis de riesgos y las evaluaciones para poder responder y que tenga mecanismos de intercambio de información. No sé si respondió eso a la pregunta. Sí, perfecto. Entonces, y ya puedes ver los botoncitos, ¿correcto? Ya todo está bien. Sí, ya está perfecto todo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que entrega la normativa? La normativa entrega una serie de definiciones y da un marco de referencia para la toma de decisiones y la gerencia de lo que sea ciberseguridad. Para lo cual se enfoca, y así lo define, en el ciberespacio. Si nosotros pensamos en la seguridad de la información, que es lo que la 27001 y la lista de chequeos de la 27002 tienen en su marco de referencia, vemos que hay temas que están relacionados a la información en sí misma y que no son del espacio del ciberespacio donde se maneja esa información. La 27032, una de las cosas en las que hace foco es justamente en el ciberespacio. Habla de la ciberseguridad, no de la seguridad de la información. Por tanto, podríamos decir que la 27032 aterriza algunos de los conceptos a implementaciones tecnológicas, es gestión de riesgo tecnológico, no gestión de riesgo general o de riesgo de la información. Eso tiene que quedar claro. Entonces, como tal, define qué es el ciberespacio y cuáles son las posibles amenazas del cibercrimen y se enfoca, como pueden ver en el diagrama que es tomado directamente de la normativa, se enfoca en un espacio, y me quedó muy oscuro, pero si vieron el manchón blanco ese, se enfoca en el espacio entre las áreas de seguridad de aplicación, seguridad de Internet y seguridad de redes. Los espacios que quedaban por llenar en esas áreas de seguridad de la información trasladadas a ciberseguridad son las que la 27032 ataca. Como tal, arranca haciendo algunas definiciones, define algunos conceptos generales de seguridad, define activo, amenaza, vulnerabilidad, riesgo, y después presenta una serie de guías o de estándares de cómo debería ser atacada la gestión de riesgo respecto a eso. ¿Cómo se los puedo resumir? Si yo fuera un gerente de ciberseguridad y necesitara rápidamente saber en qué tengo que poner foco o necesitara saber si estoy tratando de tomar las medidas adecuadas en absolutamente todas las posibles áreas y me dan la 27001 o la 27002 para leer, ahí mismo me da un infarto. Es muy difícil para una persona que tiene una visión más estratégica tomar controles tácticos y traducirlos para ver si el firewall está en su lugar y si las listas de control de acceso son las adecuadas y si esos son los únicos puertos que deberían estar disponibles. No sé si me explico. Entonces, desde la perspectiva gerencial del riesgo, acá hablamos de, en general, las comunicaciones deberían estar protegidas y entonces eso se puede traducir en guías, mejores prácticas, checklist o incluso mapearse a otra normativa para ser atacado a nivel táctico, no a nivel estratégico. Eso es lo que define la 27032, ¿no? Entonces nos da un montón de definiciones como para poder hablar sobre un mismo lenguaje, nos da guías y estándares para definir cómo gestionar el riesgo, y esto lo hace a muy alto nivel. Si nos ponemos a ver en detalle algunos de los puntos, veremos que en seguridad de servidores no tiene más de 12, 13 puntos, y si alguien alguna vez trató de hacer hardening de servidores,
entenderá de que en 13 puntos yo no puedo definir que un servidor es seguro, a menos que lo haga en alto nivel. Por tanto, si vamos a trabajar sobre la 27032, vamos a tratar de tener una visión macro de la seguridad o de la gestión de seguridad, y en particular, no de la seguridad de la información, sino de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, la 27032... Hay una preguntita, Mauricio, Dime. qué pena. Pregunta de Alfonso. ¿Debo crear una nueva unidad o departamento de ciberseguridad separada de seguridad de la información? No, no, la respuesta es no. La 27032 la debería tomar el CISO de ese departamento, o el director o el gerente de ese departamento, y usarlo de guía para saber si el resto de su equipo está atacando todos los posibles problemas, y en particular para ver si las diferentes áreas nicho, cuando la organización es muy grande, están intercambiando o atacando adecuadamente la información cruzada para mejorar la postura global de seguridad. No hay que armar una organización paralela dentro del organigrama. La 27032 sería para el gerente o director de esa área, para el CISO en particular, y la 27002 sería la guía de controles que hay que implementar a otro nivel. Incluso podríamos ir a otras cosas más, porque un analista de riesgo en ese organigrama tomaría, por ejemplo, la 27005 como referencia, o la 30.000, la 31.000. Un operativo trataría de agarrar el checklist de la 27002 para hacer todos los controles de cumplimiento para la certificación. La 32 es para el gerente, o si la organización es muy grande, gerente y mandos altos del equipo que trabaja la seguridad. ¿Ah? Perfecto. Otra pregunta. ¿Sí? Es decir, que la 27001 es estratégica y la 27032 es táctica más al detalle. Yo lo vería al revés, justamente, y se enfocan en áreas un poco diferentes. La 27001 se enfoca en la seguridad de la información como un todo. La 27032 lo ve desde la perspectiva de ciberseguridad. En la 27001 a mí me preocupa dónde estoy tirando los reportes impresos. En la 27032 esa preocupación no la tengo. En la 27001 yo tengo una serie de cerca de 190 posibles controles a implementar y lugares en donde tendría que definir elementos de seguridad. En la 32 me hablan de cómo debería gestionarse esos 190 y pico de controles que se definen en la 27001. Yo diría que es exactamente lo contrario. La 27032 se enfoca en una visión un poco más general de mejores prácticas, como para que el gerente sepa si todas las áreas posibles están siendo atacadas por algún componente de su equipo. Y la 27001 y su prima hermana 27002 con el checklist serían aquellos controles, pero para seguridad de la información. Incluso el alcance de la 27001, 27002 es un poco más amplio que el de la 27032. La 27032 se preocupa de la información en tanto esté en sistemas digitales, en tanto esté siendo transportada, almacenada o procesada en sistemas informáticos. Podríamos hablar de la 27032 como la gestión del riesgo informático de seguridad, o de seguridad de la informática, de seguridad informática, perdón, no de la información. Por tanto, pero además lo hace en alto nivel. Entonces, yo lo veo más como estratégico a la 32 y como táctico a la 27001, si me apuras un poco. Pero tienen alcances un poco diferentes además. ¿Contestó eso, sí? Sí, perfecto. Continuemos. Bien. Entonces, ¿cómo ataca esto de la gestión del ciberriesgo? La 27032 lo primero que hace es definir qué son activos. Esto es estándar, ya lo deberíamos tener todos más o menos conocido.
define como activos el software, la propia información, los equipos físicos y los elementos físicos, servicios que se estén dando a través de eso, y esto es podría ser el resultado de un conjunto de programas y servidores actuando para dar un servicio. Está bien, dejémoslos así. Las personas, además, las personas y en particular con su formación, sus capacidades y su experiencia, y algunas cosas que son intangibles en la gestión del riesgo, como pueden ser la imagen, el valor de empresa, la reputación y ese tipo de cosas. Esas son las cosas que la 27032 define como activos, y los define y los pone en una serie de relaciones en las que repasemos un poquito este diagrama. Cuando yo tengo un activo definido, el activo, no sé si se ve bien, ¿tú lo ves bien? ¿Ves bien la pantalla, Edgar, ahí? ¿Sí? Se ve un poquito borroso, pero se entiende. Se ve un poquito borroso, sí, me pareció. Entonces vamos a tratar de marcar cosas arriba de esto, entonces. Vamos a tratar de marcar cosas. La definición que vimos recién es de activo. El activo definido en la 27032 claramente se ve comprometido por ciertas amenazas. Esas amenazas incrementan lo que es el riesgo en la definición de riesgo que conocemos habitualmente como la probabilidad de un incidente con consecuencias no queridas, no deseadas o desafortunadas, por el costo del impacto, de recuperación del impacto de eso. Entonces, si aumentan las amenazas, nos aumentan la probabilidad. Al aumentar la probabilidad, nos aumenta el riesgo. El riesgo afecta al activo. Para tener un riesgo, tenemos que tener algo que sea complicado o que sea una puerta de entrada. Por tanto, hay una definición de vulnerabilidades. Las vulnerabilidades hacen que aumente el riesgo. Si yo tengo un programa construido de forma segura, bien probado y con todas las mejores prácticas de desarrollo, es probable que el riesgo relacionado con el uso de ese programa para la información sea menor que el de un programa hecho con más descuido. Por tanto, si aumentan las vulnerabilidades, también estamos afectando el riesgo asociado con esas vulnerabilidades. Entonces, tener amenazas o una capacidad de tener más cantidad de amenazas aumenta el riesgo, tener más cantidad de vulnerabilidades aumenta el riesgo. Por tanto, para poder bajar esto, necesitamos implementar controles. Los controles nos reducen la superficie de exposición o las áreas débiles. Esos controles deberían ser implementados por lo que la normativa llama stakeholder, traduzcámoslo como involucrado. Para la normativa, un stakeholder o involucrado es cualquier persona que sea afectada, directa, indirectamente, o incluso cualquier persona que crea que se va a ver afectada por decisiones o elementos o componentes de seguridad, por controles adicionales. Entonces, algunas de estas personas afectadas imponen ciertos controles con el objetivo de reducir el riesgo asociado, sea porque bajamos las vulnerabilidades o sea porque bajamos las vulnerabilidades o sea porque dejamos fuera a ciertos grupos de amenazas. Todo esto es cómo la normativa encara la gestión de riesgo. Los agentes de amenaza son quienes terminan definiendo cuál es la amenaza. Son las personas capaces de desarrollar estas amenazas. Los agentes de amenaza, esto a veces no se ve, puede no quedar tan claro, pero un agente de amenaza es alguien que quiere quedarse con nuestro dinero
un agente de amenaza podría ser quien quiere quedarse con nuestro dinero, y para ello lo trata de hacer mediante un ransomware. ¿Me explico? Bien, eso es como define la normativa algunos de estos conceptos y relaciones. Adicionalmente, la normativa, cuando habla de involucrados, define ciertos roles que deben cumplirse para que la gestión de ciberseguridad pueda ser llevada adelante. Esos roles también están definidos en un grupo completo de la normativa. Bien, veamos qué es lo que pretende esta normativa. Van a ver que la normativa, si bien se mete a hacer definiciones que son de bastante bajo nivel, define qué es un ransomware, define qué es un ataque de negación de servicio, define qué es un phishing. Si bien hace todas esas definiciones que parecen de nivel muy bajo, los objetivos de la gestión de riesgos definen un nivel bastante más alto o estratégico. Lo que pretende la 27032 es brindar seguridad al ciberespacio. Tengamos en cuenta eso cuando hablamos de la 27032. La 27032 se preocupa por el ciberespacio dentro de la organización, no tanto por el activo de información en su conjunto, sino por el activo de información en tanto esté en un medio digital almacenado, transportado, procesado o lo que fuere. Para ello, además, define la planificación de resolución de incidentes, se toma el trabajo de detallar cómo debería ser una gestión de incidentes, y acá hace mucho hincapié en la comunicación intra e interorganizacional, la gestión de la crisis. Todo lo que es gestión de riesgo tiene un componente de trabajo que a nosotros nos gusta decir es del 80% de trabajo en momentos en los que no tenemos ningún incidente. Si esperamos a tomar ciertas decisiones cuando estamos en medio del incidente, claramente no estamos haciendo una gestión del riesgo y mucho menos una gestión del incidente, sino que lo que estamos haciendo es una respuesta ad hoc a un problema particular que tenemos. La 27032 se enfoca en tratar de pensar esas cosas en la previa, por tanto la gestión de crisis y la planificación de resolución, cómo debería hacerse, qué roles tienen que estar involucrados, cómo deberían ser las comunicaciones, son parte de las guías que podemos encontrar en la 27032. Esta normativa además hace mucho hincapié en el concepto de entrenamiento continuo y educación, sea para la gerencia, sean para el personal técnico operativo, sean para a mí me gusta decir, usaurios, que son los que nos generan estos dolores de cabeza. Por tanto, educar y asesorar a la alta gerencia en ciberseguridad, riesgo de ciberseguridad, es otro de los objetivos que tiene la 32. Compartir la información está correcta en tiempo, siendo la información relevante y exacta, tanto sea intra como interorganizaciones. Gestionar los riesgos de forma coordinada con proveedores cada vez es más común. Bueno, cada vez no, porque esto en realidad yo estoy yéndome mucho tiempo atrás. La discusión de si vamos a tener cosas tercerizadas o no me parece que fue zanjada hace mucho tiempo. Cloud vino a ser el sello definitivo de que esa discusión se terminó. Hoy en cualquier organización la parte informática seguro que está gestionada en parte, en un híbrido, en parte con personal propio, en parte con contratos tercerizados. Así que la gestión de riesgo coordinada con estos proveedores tercerizados, tanto sean de productos como de servicios o mantenimiento o incluso proveedores operativos, está definido para ser atacado en la 27032. Y una cosa que es interesante de esta es, vuelve a mencionar, hay muchas cosas de la 32 que parecen como que necesitaron volverse a escribir para que la gente le preste atención. Hace mucho tiempo venimos insistiendo que no puedo tener un buen plan de gestión de ciberseguridad si no sé cuáles son mis activos, si no sé cuáles son las amenazas a mis activos, si no los puedo valorar, si no sé cuál es el nivel de riesgo que puedo asumir como riesgo residual
y a cuál tengo que reducir mediante controles. Entonces, comprender el nivel de riesgo de ciberseguridad para seleccionar controles adecuados que sean costo efectivos con el nivel de riesgo aceptable de un cierto activo también está definido en la 27032. Y la 32 vuelve a hacer hincapié en que la seguridad no es una foto que podamos sacarnos y dejar que es igual que la 27001 y cualquier otro de los marcos de gestión o de trabajo informático. Esto requiere un monitoreo continuo, una mejora continua y un aprendizaje y retroalimentación de aquellos errores que se fueron cometiendo de forma continua. Por lo tanto, la 32 vuelve a mencionar que esto de la seguridad no es algo que podamos hacer en el último trimestre del año y olvidarnos hasta dentro de 3 años cuando tengamos que volver a analizar esto, sino que es una actividad que debería ser continua y aplicada a absolutamente toda la organización, transversal a toda la organización y a todas las tecnologías que la organización realiza. Y algo que siempre hacemos hincapié y no siempre logramos que se comprenda, si la cabeza de la organización no está súper convencida de que la seguridad es un habilitador de negocios, entonces perdimos la batalla del arranque. Porque no vamos a lograr impulsar ninguna de las cosas que necesitamos impulsar, sea por costo o sea no por costo, porque a veces alguno de los temas que necesitamos impulsar es que nos dejen charlar un rato con los usuarios para hacerles entender cuáles son los riesgos de la operativa normal diaria para llevar adelante sus propios trabajos. Entonces, la ciberseguridad debe ser responsabilidad de la alta gerencia y la 32 vuelve a hacer hincapié en ese punto. Bien, para poder encarar los efectos sobre los activos, la 27032 habla de posibles ataques internos, que son aquellos que dijimos que son, que conocemos que son generados por propios empleados, por proveedores. Basta volver un poco atrás y ver que los últimos incidentes bastante grandes de fuga de información fueron muy notorios y fueron en organismos en los que uno se pensaría que eso nunca sucede, y en general fueron hechos por funcionarios que requerían el privilegio de acceso a ciertas cosas para poder hacer sus tareas y abusaron de ese privilegio. Eso es claramente un ataque interno. El ataque interno además no requiere siempre acceso físico. Hoy yo estoy dando este webinar y estoy de forma remota, así que estoy teniendo un cierto acceso a una plataforma de información. Si yo abusara de esa plataforma de información, claramente estoy teniendo un ataque interno y no estoy con acceso físico. Así que eso es lo que es una de las áreas en las que la 27032 define que deberíamos trabajar. Y además, escenarios de ataque externos. Atacantes externos son cualquier persona por fuera de la organización que no tiene acceso a los sistemas, privilegiado o no privilegiado, no importa. Los que están por fuera de la infraestructura, las aplicaciones o cualquier servicio o activo que tengamos de la información. Por tanto, un escaneador de puertos, la negación de servicio, problemas con aplicaciones peer-to-peer, el phishing, son todos posibles ataques externos. Para poder mejorar para bajar el nivel de riesgo, la 27032 trata a los controles en una especie de modelo de capas. Y este enfoque está bastante bueno. En particular está bastante bueno porque si me lo permiten, lo que nos ha pasado tradicionalmente, y es la realidad actual, es que conseguir implementar o utilizar recursos para poder mejorar la postura de seguridad, tradicionalmente, y cuando digo tradicionalmente digo hace varios años atrás, era visto como la compra de equipamiento o la implementación de ciertos controles. Y eso era como el trabajo natural de seguridad era implementar un firewall, poner detector de intrusos, hacer mecanismos de control de acceso, poner identificación por segundo factor. Eso es lo que normalmente trabajábamos. La realidad es que hemos puesto tanta cantidad de controles de seguridad en esas áreas que los atacantes fueron migrando
hacia el eslabón más débil, el usaurio. A mí me gusta decir que el usaurio es el único elemento, el único componente de la ciberseguridad que se desemparcha solo. Nosotros podemos hablar con ellos y que ellos estén conscientes de un determinado riesgo. A las 2 semanas de operar normalmente, el usaurio ya se olvidó de lo que le hablamos y vuelve a tener las mismas actitudes riesgosas en su trabajo diario. Entonces, una cosa que ataca la 27032, y esto es algo que nos gusta bastante, es que inicia poniendo en la base de todo lo que vamos a hacer para mejorar la seguridad al usuario. Las personas y su educación continua, en particular todos aquellos controles que permiten frenar los accesos al usuario, todo lo que es control contra la ingeniería social, son los primeros que la normativa define como en la línea base. Podemos tener todos los controles de seguridad digital o informática que se nos ocurran, y si hay un usuario que es engañado para entregar sus credenciales y con esas credenciales se puede acceder a los datos, perdimos la batalla. Entonces, la base de la mejora de la postura de seguridad, en particular en el ámbito de ciberseguridad, arranca por darle al usuario herramientas tales que sea consciente de que puede ser el objetivo de un ataque. Porque para un servidor es mucho más fácil decir, me están tratando de escanear el puerto desde tal IP, me cierro a esa IP por un rato y con eso bajo la superficie de exposición y por tanto bajo el riesgo. Ahora, ¿cómo hacemos eso con un usuario cuando en realidad sus preocupaciones están en muchos otros lugares? Es lo que nos decíamos recién, el usuario se desemparcha solo. Entonces, los controles contra ingeniería social están en la base y esto requiere educación. Por tanto, todo lo que podamos hacer para mejorar la educación en ciberseguridad a los usuarios va a redundar en mejor gasto en seguridad. No es suficiente hacer que ellos estén atentos a posibles intentos de ingeniería social contra ellos mismos. Deberíamos darle alguna herramienta adicional para que ellos puedan tener elementos adicionales de defensa, y por eso viene todo lo que refiere a controles con el usuario final o para el usuario final. Tener una buena política de empartado, tener un producto de endpoint security, tener protección respecto a los sitios a los que el usuario navega y bloqueo de navegaciones que se pueden escapar del control del usuario, pero que pueden haber venido por un correo, phishing y ese tipo de cosas, es lo que deberíamos darle en el siguiente nivel de capas. Esto puede incluir firewall personales, detección de intruso personal, detección de intrusos de host, pero fundamentalmente educación. Mucho entrenamiento en awareness. Y cuando digo mucho, no necesariamente es mucho en términos de tiempo, sino que lo que la 27032 claramente dice, por suerte, así yo ahora tengo más espalda para poder decir que eso es necesario, es que no es que tenga que ser mucha la cantidad, sino que tiene que ser continuo en el tiempo. Si yo puedo darle a mis usuarios todos los meses un pequeño rato de videitos o de newsletters que lean en cuestión de pocos minutos, media hora, pero lo hago todos los meses, o lo puedo hacer, o quincenalmente, mejor todavía. Si lo pudiera hacer semanalmente con un hola, buenos días, hoy es lunes, no se olvide de que los lunes no, esta semana tenemos una campaña contra phishing, mires este videito de 5 minutos y con eso terminamos. Lo que hacemos con eso es hacer que la ciberseguridad esté siempre presente en la cabeza del usuario. Sigue después con una capa de protección en servidores. Esto es seguridad de infraestructura, lo que conocíamos con seguridad de infraestructura. Esto es súper tradicional, es lo que veníamos haciendo. De hecho, si me preguntan qué hacíamos en seguridad defensiva hasta hace poco tiempo, era casi exclusivamente seguridad en servidores y seguridad en aplicaciones, que incluye todo lo que es desarrollo seguro, revisión de software, validación, ethical hacking y pentesting a las aplicaciones, buen manejo de emparchado,
Esas dos capas como que tradicionalmente fueron bastante tratadas, pero recuerden, la 27032 no es tanto sobre los controles para seguridad de los servidores o controles para seguridad de las aplicaciones, como de la visión global de la seguridad y la interrelación entre las áreas que antes eran consideradas bastante más de nicho. La ciberseguridad de redes no tenía ni idea de qué es lo que estaba haciendo la gente que trataba seguridad de aplicaciones. La 27032 trata de exponer esos espacios en donde no se estaba trabajando antes. Bien, ¿qué recomendaciones estratégicas entonces define la 27032? Como todo, entrenamiento continuo, medible, educación a todos los usuarios, educación diferencial, no es lo mismo el mensaje con el que tengo que llegar a un usuario como el mensaje con el que tengo que llevar a su mando medio, o incluso el mensaje que tengo que dar en la dirección. A la dirección la tengo que subir al carro de la ciberseguridad, por tanto tengo que hablar diferente. Al usuario el riesgo de un activo de información probablemente o no le interese o no lo perciba, pero a un nivel gerencial le queda mucho más claro qué es lo que significa para la organización y para el negocio que ciertas cosas pasen. Entonces, ese entrenamiento continuo y diferencial es una de las recomendaciones estratégicas que se tienen. Utilizar la 27032 como una guía de una especie de checklist para saber si estoy atacando todos los posibles lugares. Incorporar la gestión de riesgo basada en algún mecanismo de gestión de riesgo. La 27005, por ejemplo, podría ser uno de estos mecanismos. A ver, cuando hablamos de incorporar gestión de riesgo, implica que necesitaría definir cuáles son mis activos, cuáles son los posibles problemas que pueden tener mis activos, cuáles son los riesgos asociados a esos posibles problemas, o cuáles son los escenarios de ataque y cuáles son los riesgos asociados a ese escenario de ataque, y en base a eso poder tomar decisiones. La 32 no define todos los escenarios, pero sí define las áreas en las que tenemos que tratar de encontrar esos escenarios. Para hacer algo un poco más detallado de gestión de riesgo, tenemos otras normativas u otros frameworks disponibles. La 32 define que como recomendación estratégica estaría bueno tomar de esos otros lugares. Define también una revisión de la política de parches y configuraciones por omisión, gestión de vulnerabilidades vendría a ser si lo ponemos en la jerga de los practicantes de seguridad. La implementación de un plan de protección de datos, que es algo que casi siempre se queda por detrás, porque empezamos a implementar cosas y nos olvidamos de qué pasa cuando esos controles fallan o no están. Y entonces llegamos a lo que sería la forma de manejar la 27032. Una mejora continua. Incluir a la ciberseguridad dentro de nuestros planes de mejora como organización. Hacer que la ciberseguridad sea parte integral todos los días dentro de la organización. Por tanto, implementación de elementos que me permitan de forma rápida y automatizada o semiautomatizada detectar mi postura de seguridad para que me puedan dar visibilidad de los riesgos que tengo enfrente, y si eso además lo pudiera comunicar intra o interorganizacionalmente, tanto mejor. Muchos de los gestores de estado de seguridad, muchos de los colectores y correlacionadores de incidentes de seguridad actuales tienen definido algún mecanismo para poder intercambiar de forma anónima cuáles son los incidentes o las detecciones que estamos teniendo para que eso pueda ser utilizado en otras organizaciones para mejorar su propia postura. Eso es parte de la comunicación que dijimos hoy que la 27032 define. Implementar un plan de gestión de incidentes. Disculpen. También está en la 27032, o sea, la 27032 define que deberíamos de tener una parte de la organización interna
que sea la que actúa en caso de incidentes. Y permítanme poner esto en contexto, en particular con la pregunta que salió hoy más temprano. No es necesario que establezcamos un SOC y lo poblemos con personal nuevo para tener un buen equipo de gestión ante incidentes si la organización no tiene un tamaño suficiente como para justificar un costo de ese tipo. Lo que se puede hacer si la organización no puede justificar un costo de ese tipo o no, más allá de tercerizarlo, sería que ese tipo de equipos tenga procesos súper bien definidos, información para tratar un incidente disponible, pero que el equipo en sí se arme ad hoc frente a un incidente. O sea que tengamos detecciones a nivel de detección de intrusos, IPS de red, estaciones de trabajo, lo que fuera, tal que si las consolas de seguridad nos indican que estamos frente a un posible incidente, podamos armar el equipo para hacer la respuesta y ese equipo en días normales, cuando no hay incidentes, haga otro tipo de tareas. Eso también lo hemos visto como una forma de empezar a implementar equipos de respuesta internos en las organizaciones cuando el equipo de seguridad o de TI no tiene un tamaño suficiente como para dedicar recursos específicos. Además, esto es algo interesante, armarlo de esa forma es algo interesante, dado que permite tener lo que nos gusta ver en un equipo de respuesta ante incidente, que es a todos los actores representados de alguna forma, a todos los actores de la organización representados de alguna forma. Cuando tenemos un incidente de seguridad, el incidente no es de TI, es de la organización. Entonces deberíamos de tener en ese equipo de respuesta ante incidentes a gente de toda la organización, porque además ellos entienden su área de trabajo mucho mejor que lo que podemos entender desde TI exclusivamente, ¿no? Algunas otras cosas que podríamos hacer en mejora continua: implementación de lista blanca de aplicaciones en servidores críticos. Los servidores no deberían estar corriendo cualquier software y el software debería definirse en una lista conocida, acotada y controlada. Una revisión de la política de parches. Recuerden lo que hablamos un poco más temprano. Hoy ya no tenemos la misma cantidad de tiempo disponible para nuestra gestión de parches, entonces deberíamos de darnos cuenta temprano y poder programar la instalación de las correcciones de seguridad de forma rápida. No digo automatizada, tampoco digo semiautomatizada, pero sí rápida, en particular para aquellas vulnerabilidades críticas, y ver si necesitamos implementar soluciones que prevean fuga de información para que los abusos frente a ataques internos tengan un impacto menor. En particular, esto lo pueden hacer en varias áreas, porque podrían estar evitando que la información salga de canales controlados, por ejemplo, que salga de un server y quede guardada en un pendrive, o podrían estar haciendo que el acceso sea exclusivamente dentro de esos canales controlados, o incluso que se puedan detectar que si un usuario normal, en condiciones normales, hace consultas a una base de datos que le debería devolver una cierta cantidad de entradas, si eso se repite con un tiempo entre ellas bastante corto. Lo que estoy diciendo es que si mi trabajo normal hace que yo genere una consulta que me traiga máximo 2, 3 registros y eso lo hago una vez cada 5 o 6 minutos, en el mismo momento que yo estoy detectando que me estoy tirando consultas con el mismo usuario, que me traen cientos de registros y eso pasa con periodicidad de segundos, debería de poder detectar eso y saltar a un esquema de protección de fuga de información. O sea, podemos atacar esto de la fuga de información por múltiples lugares. Eso como mejora continua, también definida en la 27032. Toda la parte final de la 27032 habla justamente de esto. Y en la mejora continua, por favor, no podemos olvidarnos de incluir a los usuarios en un programa de entrenamiento de awareness continuo. De nuevo, no necesita que sea mucho el tiempo de trabajo con el usuario, pero sí que sea continuo. Si es preferible, si podemos dedicarle 2 horas al mes a que el usuario vea temas de seguridad, yo prefiero que sean 30 minutos para una semana que una vez sola al mes 2 horas.
Porque así de esa forma tenemos el tema de la paranoia que deberíamos de ponerle al usuario siempre presente en el usuario, ¿no? Entonces, la 27032 nos ayuda a adoptar buenas prácticas internacionales, haciendo una gestión de riesgo y dándonos una lista de áreas en las que esa gestión de riesgo, siempre hablando de riesgo tecnológico o riesgo de ciberseguridad, riesgo de la información en el ciberespacio, cómo deberíamos estar gestionándolo, ¿no? Define que necesitamos que la agencia se meta en estos temas, y por suerte alguien lo escribió otra vez, ¿no? Cómo deberíamos colaborar cuando tengamos un incidente, y esta colaboración tanto entre nichos internos como recomendable interorganizacionalmente. Y de nuevo hace hincapié en la necesidad de entrenar continuamente a nuestros usuarios en un esquema de mejora continua. Bien, en definitiva, no tenemos nada nuevo bajo el sol en la 32, lo que sí tenemos algunas áreas que no estaban tratadas específicamente en otras normativas. Tenemos un enfoque un poco diferente. Repito, esto es más que nada para que un gerente pueda, en poca cantidad de hojas, por decirlo de alguna forma, ver si todos sus controles y sus trabajos en seguridad están atacando todas las áreas, o si hay alguna área que le está quedando floja. Ese es el objetivo final de la 27032. No sé, acá se me coló algo. ¿Preguntas? Sí, listo. Tenemos algunas preguntas. Uy, porque hay un eco. Dime, sí. ¿Qué estrategias existen para no perder la cabeza haciendo la lista de activos en 27032? Puesto que se extiende bastante. Es un clásico, esa pregunta es un clásico. Es un clásico. No, a ver, la lista de la 27032 recomienda que podamos entender cuáles son los activos. La 27001 requiere que definamos los activos. La 27005 arranca haciendo gestión de riesgo, haciendo una lista de activos. Y yo entiendo que eso, cuando no tenemos algo previo hecho, es difícil. Cada vez que atacamos eso, lo que le viene a la cabeza de la gente es tener una CMDB, una base de datos con absolutamente todos los componentes y sus interrelaciones, y eso es una locura y no lo logramos nunca. Tan difícil es que en cuanto lo tenemos pronto, al día siguiente ya hay un cambio de algo que se perdió. Entonces, ¿qué podemos hacer para no perder la cabeza? Hacer un bottom down, entrando desde un nivel más macro y después empezando a meternos en detalles en donde la documentación está mejor, y tratar de ir haciendo una especie de drill down, si me permiten, o una aproximación cada vez más detallada a los activos. Pero arrancaría con una descripción de alto nivel, incluso podría ser de áreas de activo, no de activos en sí mismo, para después, a medida que podamos ir dándole más detalles, agregar la información o abrir cada una de esas grandes áreas en información con un nivel de detalle un poco mayor. Yo entiendo que, y en esto tengo diferencia con algunos de mis colegas, en particular con los colegas que vienen de la línea de auditoría, yo entiendo que es muy difícil mantener en una organización un listado de los activos al día al 100%. Entonces, es probable que si mi organización lo puede hacer, o sea, puede mantener un listado de activos con ese grado de detalle y al día, pasen dos o tres cosas. Una, el tamaño de la organización es suficiente como para dedicar algún recurso a que esa lista sea mantenida. Y dos, el nivel de madurez en los procesos debería ser tal que hace que esa lista se mantenga casi automáticamente por la gente que toca los componentes que están incluidos en esa lista. Esa no es la realidad de la mayoría de las organizaciones y en particular en organizaciones pequeñas, por lo cual yo prefiero que por lo menos se conozcan a grandes rasgos cuáles son las cosas que me dolería perder. Y si bien no entro a niveles de detalle grande, por lo menos digamos, bueno, la base de datos en su conjunto, aunque no entre a ver tabla a tabla ni de B a de B,
los servidores o el data center en su conjunto, las conexiones en su conjunto y empezar a tratar de ponerle más detalle en aquellos lugares donde hay mejor documentación. Perfecto. Y tenemos varias preguntas. Yo tengo tiempo de seguir unos 5 o 10 minutos adicionales si tú lo tienes, Mauricio. Yo estoy disponible para que hagan las preguntas que quieran, no hay problema. Perfecto. Entonces, esta pregunta, controles en común. ¿Hay controles en común entre el 27001 y 27032? ¿Y cuál es el orden para la implementación o es indiferente? El orden para la implementación debería ser aquel en el que las áreas están más maduras. Y no es que se solapen, sino que en la 27032 lo que hay son agrupaciones de controles. La 27032, a ver, para ponerlo en contexto, la 27032 menciona en algún punto que deberíamos atacar una política de control de tráfico, deberíamos de tener una especie de política de control de tráfico, y se queda en eso. Si nos vamos a las otras normas, eso se traduce en, tengo que tener un firewall, tengo que tener la red segmentada, tengo que tener listas de control de acceso. La lista de control de acceso tiene que estar dada de alta en un mecanismo de gestión de cambios de la lista, etcétera, etcétera. No sé si les queda claro. En la 32 yo lo veo como un área a atender, y en la 27001 y 27002 lo veo como qué controles hacen o son parte de esa área. Entonces, ¿hay solape? Sí, se solapa toda la normativa. Lo que pasa es que en un caso lo vemos control a control y en el otro caso lo vemos como grupo de controles asociados a un tema tal. Perfecto, perfecto. Esta pregunta creo que ya la contestaste. ¿El 27032 es certificable? Creo que dijiste que no. No, ¿correcto? no es certificable. Se puede certificar una persona. El PSB tiene unos exámenes y unos entrenamientos en línea que se pueden hacer para poder certificar. Es certificable la persona, no la organización. La organización en la línea 27000 solo es certificable 27001. Perfecto. ¿Es responsabilidad de los responsables de seguridad de la información realizar el levantamiento de las matrices de activos? Si se quieren quedar pelados en una edad temprana, sí. No, es una pelea continua esa. Es una pelea continua. A ver, la pregunta acá debería responderse con depende de la idiosincrasia de la organización. A mí personalmente, a Mauricio, le gusta ver que en la organización aquellos que saben la interna de un activo sean los que tengan que trabajar con todo lo que sea propio del activo. Y eso incluye documentarlo. Si desde seguridad vamos a tratar de quedarnos con la mochila de hacer el relevamiento completo, nunca lo vamos a lograr. 2, nunca vamos a entender un montón de áreas y se nos van a escapar. 3, un montón de detalles. Se nos van a escapar, porque no es nuestro métier. Nosotros con lo que nos documentan deberíamos de poder tener una visual de riesgo. El inventario de activo debería alimentar nuestra visibilidad del riesgo, y ahí es donde nosotros sí tenemos responsabilidad. Nosotros somos quienes podemos llegar a entender cuál es el riesgo asociado a aplicar o no aplicar un control, pero incluso eso, debería estar apoyado por el personal técnico. Y entonces acá, ¿qué me gustaría ver a mí? A mí me gustaría ver que las diferentes áreas que son las que están sobre el activo y son las que saben cuáles son absolutamente todos los componentes de ese activo, sean las que estén documentando el inventario de activos. Para lo cual claramente tengo que dejar muy claro, porque este es otro error que a veces tenemos, tengo que dejar muy claro cuál es el grado de detalle que pretendemos como organización, porque ahí me tiene que apoyar la gerencia, para tener ese inventario de activos, y definido cuál es el grado de detalle, tengo que darle herramientas a las áreas técnicas para que esa documentación no sea que les estoy robando un recurso por un año entero tratando de documentar las cosas. No sé si me explico. No, perfecto, perfecto. Bien. Entre más depende de la empresa y el apetito del riesgo de la empresa, qué tan detallado quieren ir y los riesgos.
Sí, tal cual. Y si me lo preguntás a mí, yo prefiero que seguridad se enfoque en otra cosa y no que esté llenando planillas de inventario de elementos que Absoluto. está tratando de entender cómo funcionan porque no es su área de trabajo. Absoluto, absoluto. Otra pregunta, y esta la hago aquí porque este es un tema más lingüístico que técnico. ¿Alguna diferencia entre ciberseguridad y lo que se conocía como seguridad informática? No, no. Lo que pasa Ya es no. que está de moda ciberseguridad o capaz que ustedes usan seguridad informática. Eso justo es lo que traté de diferenciar al arranque. Seguridad de la información sí se diferencia de ciberseguridad o seguridad informática. Pero seguridad informática y ciberseguridad están en la misma cancha. Depende de dónde estés leyendo la documentación, vas a hablar de una cosa u otra. Pero sí, seguridad informática, ciberseguridad, lo podemos tomar como sinónimos a la luz de la 27032. ¿Qué postura se debería tener en el escenario de cloud services? Exacto, es una Lo pregunta acabas de bastante contestar tú. buena y Depende del apetito de riesgo de la organización. Y no solo eso, depende de la normativa vigente. En Uruguay en particular nosotros tenemos decretos, o sea, no son leyes, pero sí son decretos que a ciertas áreas del Estado las obliga a tener los datos en territorio uruguayo. A otras áreas del Estado les recomienda tener los datos en territorio uruguayo. Entonces, y además tenemos una ley de protección de datos y habeas data que para poder ser ejecutada a veces, o hay que tener mucho cuidado en el momento de firmar un contrato de servicios, o es preferible tenerlo en territorio uruguayo. Esa es la realidad nuestra. Por eso digo, la cloud no cambia en absoluto el trabajo final, que es analizar cuál es el riesgo. Lo que sí me trae son listas de riesgos diferentes o me agrega listas de riesgos. Tener el data center en mi propio espacio, controlado por mis propias reglas de seguridad física, probablemente hagan que el acceso al dato físico lo pueda tener mejor controlado. Pero quizás por tener mejor controlado el acceso al dato físico, al servidor per se, pierdo la capacidad que me da la cloud de escalar rápidamente o recuperarme rápidamente. Por lo tanto, a favor de una cosa, pierdo disponibilidad. ¿Me explico? Entonces, perfecto. cloud para mí no modifica el juego, pero sí hay consideraciones de seguridad que son específicas de la decisión de ir o no a cloud o de qué forma. Y ahí es el apetito de riesgo de cada organización y la normativa vigente la que deberían ayudarte en la decisión. Perfecto. Un par de preguntas más. ¿El 27032 tiene algún tipo de anexo con controles de ciberseguridad al estilo 27002? No, tiene dos anexos, sí, pero no son de controles específicos. Déjame que me voy a la normativa un segundo, pero sí, anexos tiene, seguro, pero no son listados de ciberseguridad. Los dos anexos, si yo no me acuerdo mal, estoy tratando de ir al documento ahora, tienen que ver con mejora continua y entrenamiento. El anexo A dice preparación, Cybersecurity Readiness, es preparación para casos de incidente. El anexo B dice recursos adicionales, en donde, entre otras cosas, detalla, por ejemplo, páginas o sitios a los que estaría bueno atender regularmente para estar atentos y al día con los incidentes nuevos o con el estado de ciberseguridad en general. Y creo que son los únicos dos anexos. No, el anexo C tiene ejemplos de documentos relacionados en donde hay mapeo cruzado, enlaces a otras normativas y está. Ok. Con esos tres anexos, en ningún caso hace. La 27001 tiene una lista completa de controles, y si me lo preguntás así, yo te diría que la 27002 es la implementación de la 27001. O sea, el anexo de la 27001 es la 27002. Correcto. No, Un poco correcto. esta no. Esta cuando te define las áreas, deja el área definida. A lo sumo tendrás una referencia de qué significa una cierta palabra para definir en el área. O sea, lo deja bien en términos de normativa. O sea, si hablamos de ataque de negación de servicio y me estás hablando más adelante protección contra ataques de negación de servicio, en algún punto
te define ataque y te define negación de servicio, pero no hay controles específicos, hay conjunto de temas a tratar. Listo. 2 preguntas más y ya. Esta me gustó mucho. ¿Podríamos profundizar el comentario que se hizo en el principio del miedo a informar de que fuimos atacados en nuestra organización? Eso todo tiene que ver con el tema de incidente, de respuesta de incidentes y todo eso, ¿no? Sí, a ver, si alguien entiende que estoy equivocado en esto, me encantaría tomarme un café con esa persona o seguir charlando un rato largo más. Pero mi percepción y la percepción en general que tengo con mis colegas cada vez que nos ponemos a tratar el tema es que es difícil que una organización, pongamos por caso un banco que está siendo víctima de fraude en una línea de cajeros automáticos. Es difícil que ese banco vaya a hablar con otro banco, el CISO de ese banco hable con el CISO del otro banco y le diga, che, mirá, a mí me está pegando por este y este lado y algunos de esos golpes han sido con éxito. Si esa no es la realidad en el país de ustedes, la verdad que están en un grado de madurez alto. La realidad en los lugares que yo conozco es que si tengo un incidente trato de que a lo sumo hago algún comentario en algún café con algún amigo muy cercano, pero como comunidad de práctica es poco común que compartamos información de ese tipo de cosas. Y lo que está sucediendo ahora es que las plataformas nos están ayudando a que no digan que tenemos un incidente de fraude en un cajero, sino que detecten la fuente desde donde, entonces, en lugar de compartir, yo tengo un incidente de fraude en un cajero, lo que estaría compartiendo es, estamos viendo, estamos detectando intentos de tal forma contra equipamientos de tal tipo. Okay. Y con eso lo que puedo hacer es que otra gente quede alerta al menos. O en algunos casos incluso implemente controles, ¿no? En el caso, no sé, si lo quieren poner con nombre y apellido, yo trato de mantener normalmente las charlas bastante agnósticas, pero si lo quieren poner con nombre y apellido, es el caso de Alienbolt con el Open Threat Exchange, por ejemplo, el OTX. ¿Ah? Los CIEM pueden alimentar el OTX, en el OTX se hace todo lo que o sea, el CIEM directamente anonimiza la información, en el OTX se procesa un poco y se vuelca al resto de los CIEM. Eso es uno de los productos que podríamos mencionar. Pero en general varios de los productos que funcionan así, no sé, en el caso de IBM QRadar detecta cosas y podría llegar a estar generando alertas en un servicio cloud que después sirva para que mejoren la postura a otros equipos o detecten posibles problemas a otros equipos. Pero en general lo que nosotros vemos es que como practicantes esa información somos muy reticentes a compartirla. Entonces lo que buscamos, y es una pelea, no digo que es una pelea personal, pero yo en general cada vez que tengo un colega cerca trato de convencerlo de que busquemos el mecanismo para poder compartir esa información. Hoy tenemos varios protocolos que nos permiten hacer eso, tenemos Taxi, tenemos Stix, Taxi es TAXII, Stix es STIX, que son protocolos que están pensados para que yo pueda compartir información de amenazas con otros sin que el otro sepa quién fue el que tuvo el problema y con un grado suficiente de anonimización para que no sepan que fui yo, pero aún así con un grado de detalle tal que le permitan al otro poner controles asociados a lo que yo estoy informando. No sé si me explico. Esa es un poco una explicación más larga del comentario de hoy. No es que tengamos miedo, es que somos reticentes a decir, hay en algunos casos una idea de que si tenemos un ataque y el ataque fue exitoso, el error es nuestro. Y yo quiero pelear contra esa idea. Si tenemos lo mismo que los usuarios con phishing. La verdad no es culpa del usuario. Exacto, no es culpa de. Y tenemos que sacarnos eso de la cabeza, y en Latinoamérica más todavía, no es culpa de. O sea, si pasa eso, falló un control y tenemos que buscar la forma de que ese control mejore para la siguiente iteración y no falle la próxima vez. Ahora, le podemos decir a un usuario,
que metió un ransomware a la empresa. No, pero la verdad que te tengo que despedir porque fue tu culpa. Y no sé, tengo que evaluarlo. Si claramente fue negligente, bueno, lo conversaremos. Pero el phishing viene hoy tan bien armado que en algunos casos pasa expreso y pasa incluso con gente que tiene un nivel de paranoia un poco más alta que un usaurio común. Entonces, en el caso de los practicantes de seguridad, nos pasa lo mismo. O sea, si lanzan un ataque contra mi organización y el ataque es exitoso, ¿es mi culpa? Y sí, es mi culpa si yo actué mal, negligente o me perdí de algo. Es lo mismo que podríamos decir de un arquitecto al que la casa le quedó poco funcional o un ingeniero al que la casa se le cayó. Es la misma responsabilidad. Ahora, si hiciste todo a conciencia y con el conocimiento que tenés, trataste de sacar lo mejor que podías, porque incluso a veces nos llevamos la culpa de algo que hace años venimos avisando, necesito poner este control, no, pero no hay presupuesto, necesito poner este control, no, pero molestamos a los usuarios, pero el negocio se impacta con esto. Bueno, es una decisión de riesgo de negocio. Para tener un sistema 100% seguro, lo apago y lo desconecto. Entonces, es seguro que nos van a pegar más tarde o más temprano. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que buscar con esto? Y es un poco la idea de la 27032. Una, gestionar ese riesgo para que cuando pase estemos preparados, tengamos la respuesta correcta. Y la otra, bajar el componente de riesgo que todavía no hemos logrado bajar en ninguna organización, que es el usuario. Nunca va a pasar. Lo sé. Es cierto, cuando hablamos así, yo a veces digo medio en broma que es una batalla perdida, pero si no damos la batalla, la situación es peor. No, es peor. Apaguemos las luces y hasta luego. Exacto. La última aclaración. ¿Cuáles son las herramientas Taxi? Dijiste TAXII. Es no son herramientas, son protocolos. Las herramientas que hay ahí atrás. Taxi es un protocolo y STIX, STIX, son protocolos de intercambio de información de amenazas, de inteligencia de amenazas. Okay. Si quieren buscar palabras clave, sería protocolos, inteligencia, amenazas, las palabras clave. Si quieren ver un producto como producto que concentra información de esta y la distribuye automatizadamente, MIPS, MIPS es un producto abierto que podrían estar probando para ver cómo funcionan estos protocolos STIX y Taxi para el intercambio. Perfecto. Mauricio, de verdad, muchas gracias. Espectacular la presentación. Aprendí mucho. Reconfirmé muchas cosas también que tenía. A todos los que estuvieron presentes, en verdad, muchas gracias. La grabación y la presentación estarán disponibles esta noche en la página del evento tacticaledge.co. Espero les haya parecido un buen webinar, buena información. Muchas gracias por su participación. Esto es lo que queremos para estos webinars. He visto preguntas y he visto que gente dentro del chateo han respondido. Agradezco eso mucho y de verdad muy buena su participación. Los invito para que estén pendientes para el próximo webinar. En 2 semanas estaremos haciendo estos webinars cada 2 semanas. El otro es acerca del que viene, va a ser acerca de bug hunting, un tema muy interesante y cómo lo están haciendo en Latinoamérica. Los esperamos y muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego también.